La incertidumbre en torno a cómo Donald Trump detendrá el conflicto en Ucrania se cierne sobre el escenario geopolítico como una sombra alargada. Durante su anterior presidencia, aunque no protagonizó ninguna guerra nueva, dejó su impronta en la escena internacional. Fue de hecho Trump el primero en introducir sanciones contra Rusia tras el mandato de Barack Obama. Sin embargo, su estilo empresarial ha suscitado dudas sobre su voluntad real de cerrar un conflicto que ha redibujado las fronteras del continente europeo. Lo que parece seguro es que en su nueva campaña, el magnate ha prometido una reconfiguración profunda de las relaciones con Rusia y Ucrania, enfocándose, como siempre, en una narrativa de poder. ¿Cuál es el verdadero plan de Trump que fue revelado? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Plan revelado. Esto hará con Kiev. La promesa de Trump de poner fin al conflicto en Ucrania ha resonado en el ámbito internacional como un eco de ambiciones y luchas de poder. La cuestión central se cierne sobre cómo, en su eventual presidencia, planea abordar una situación tan compleja y delicada, llena de matices políticos y estratégicos. Durante su primera administración, Trump, conocido por sus intentos de empresario y negociador, se destacó por un estilo crucialmente diferente al de sus predecesores. Sin entrar en el ámbito de las guerras abiertas, marcó su territorio al imponer sanciones a Rusia. Una medida que, aunque controvertida, fue vista como un intento de equilibrar una balanza que parecía inclinarse a favor de Moscú tras la anexión de Crimea en 2014. Al decir, hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande, Trump dejó claro cuál sería su mantra: la restauración del poder estadounidense en el escenario mundial basado en una visión de mano dura, pero pragmática, en cuestiones de alianzas y desacuerdos. Las raíces del conflicto en Ucrania se hunden profundamente en la historia post-soviética de Europa Oriental. Desde la caída del muro de Berlín y el desmantelamiento de la Unión Soviética, Ucrania ha estado atrapada entre los influjos de Occidente y la influencia rusa. El deseo del país de alinearse con la Unión Europea y la OTAN ha sido visto por Rusia como una amenaza directa a su esfera de influencia. La guerra, que comenzó en 2022, desató una serie de eventos que pusieron a prueba el orden internacional, sugiriendo que cualquier intento de resolución requeriría un enfoque multifacético y pragmático. El politólogo ruso Yuri Svetov, en su análisis sobre la situación, resaltó que Trump abordará las negociaciones desde una perspectiva mercantil. A su entender, una de sus primeras ofertas sería permitir que Rusia mantenga control sobre territorios que ya ha conquistado, como Donetsk y Lugansk, a cambio de que abandone sus lazos crecientes con China. Sin embargo, Svetov advierte que tal negociación no será sencilla. La postura inflexible de Vladimir Putin, quien ha enfatizado la necesidad de que cualquier discusión sobre la paz tome en cuenta la realidad en el campo de batalla, se presenta como un obstáculo considerable. Las exigencias de Rusia son claras y firmes. Putin no solo exige el retiro de las tropas ucranianas de los territorios capturados, sino también la renuncia de Ucrania a su ambición de integrarse en la OTAN. Al respecto, Putin ha manifestado: tan pronto como Kiev declare que está preparada para tal decisión, una orden de alto el fuego y el inicio de negociaciones seguirá inmediatamente por nuestra parte, literalmente en el mismo minuto. Estas demandas no son meras formalidades, sino que son vistas por Rusia como cuestiones fundamentales de seguridad nacional, reflejando la profunda vulnerabilidad que siente ante la expansión de la OTAN hacia el este. Las sanciones impuestas a Rusia tras la anexión de Crimea fueron un intento de castigar a Moscú por sus acciones, pero también un llamado de atención a otros actores en el escenario internacional sobre las posibles consecuencias de desafiar el orden establecido. La presión sobre el Kremlin ha sido intensa, pero como se evidenció en la guerra en Ucrania, Moscú ha demostrado tener un considerable margen de maniobra a pesar de las sanciones. Dmitry Shatunov,
Otro analista cabal en este campo sugiere que la victoria de Trump podría ser de alguna manera favorable para Rusia. Comparte con Svetov la idea de que Trump, como un hombre de negocios pragmático, establecería condiciones que eviten la pérdida excesiva de recursos. Esta perspectiva, aunque especulativa, resalta una importancia crítica. En un escenario donde se pueden manejar intereses económicos y políticos, la solución al conflicto no podría ser sencilla ni rápida. Shatunov concluye que, después de la victoria electoral de Trump, las probabilidades de llegar a un acuerdo pueden aumentar, dado su enfoque directo y su historia de tratar de negociar con líderes mundiales. Sin embargo, es esencial considerar que el conflicto en Ucrania no es meramente una cuestión bilateral entre Moscú y Kiev. Tiene ramificaciones globales que afectan a una plétora de actores internacionales. Y en este caso, el papel de Estados Unidos en la administración de estos asuntos exteriores se vuelve crucial. Estados Unidos, bajo la influencia de diversas facciones políticas, ha tenido un enfoque diferente hacia Ucrania. Un enfoque que varía significativamente entre demócratas y republicanos. El ascenso de Trump plantea preguntas sobre cómo se reformularán estas relaciones y qué consecuencias tendrá para la seguridad regional. En medio de este contexto, el futuro de Ucrania como nación soberana se encuentra ante una encrucijada significativa. ¿Serán las nuevas condiciones que Trump pueda negociar aceptables para Zelensky? Las secuelas de una victoria militar rusa limitarían enormemente la capacidad de Kiev para dictar sus propios términos en el futuro, creando una dinámica donde aceptar las condiciones rusas podría volverse no solo inevitable, sino también una cuestión de supervivencia nacional. El contexto es claro. Putin quiere eliminar todas las restricciones impuestas a Rusia y restablecer su posición en el escenario global, mientras que Trump, por su parte, necesita capitalizar su papel en la resolución de un conflicto que ha desafiado a numerosos líderes. Por lo tanto, la pregunta sobre cómo Trump detendrá el conflicto en Ucrania no solo se responde a través de las primeras impresiones de su retórica política, sino que se enreda en el tejido intrincado de una historia rica en ambiciones que han definido las posiciones de varias naciones durante más de una década. La mirada atenta de Europa y Estados Unidos se posará sobre el Kremlin y la Casa Blanca, mientras la narrativa se despliega en un escenario donde las viejas rencillas se han transformado en nuevas alianzas. Queda por verse si la estrategia de Trump logrará cimentar la paz o si, por el contrario, simplemente exacerbará un conflicto que ya ha llevado sufrimiento a su paso. En última instancia, la historia está lejos de concluir y el futuro sigue siendo incierto en una mezcla de expectativas, promesas y la dura realidad del poder geopolítico. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa
produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.